Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues continuamos con el Evangelio de San Mateo en este ciclo y será el que va a marcar esta etapa final que ya, pues, como se suele decir en jerga deportiva, está entrando en la recta final de la línea de meta y vemos cómo poco a poco ya se va acercando el momento de ese enfrentamiento más duro de Jesús con los fariseos. Concretamente, el pasaje que vamos a leer hoy es el capítulo 21, versículo del 28 al 32 de San Mateo, y habría que situarlo, lo digo para comprender muy bien el pasaje de hoy, habría que situarlo ya en esa entrada que ha hecho Jesús en el templo en Jerusalén. Concretamente, el pasaje de hoy dice así: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Bueno, es un evangelio que puede parecer sencillo. Aparentemente es un evangelio que podemos comprender fácilmente, pero también tiene algo interesante, tiene algo importante, porque si nosotros nos centramos en la parábola, Jesús responde con esta parábola también, para situarnos un poquito a un pasaje anterior donde los fariseos le preguntan a Jesús: ¿tú con qué autoridad haces esto? Y él les responde diciendo: vale, yo os voy a hacer otra pregunta. ¿Con qué autoridad hacéis vosotros, con qué autoridad bautizaba Juan? ¿O de dónde era el bautismo de Juan? ¿De los hombres o de Dios? Y los fariseos se quedan sin respuesta. Entonces Jesús pues no le responde, no le dice con qué autoridad hace los signos que realiza, y continúa con esta parábola reprochándole a los fariseos que no hacen la voluntad de Dios. Entonces vemos que aparentemente puede ser fácil: 2 hijos, donde el padre le dice a uno de ellos: ve a trabajar en la viña, y él contesta: no quiero. Pero fijaos qué detalle el de San Mateo: dice, recapacitó, se arrepintió y fue. Se arrepintió y fue. Es decir, todos sabemos que actúa correctamente el primer hijo. El segundo, en cambio, dice: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos actúa y cumplió? ¿Quién de los dos actúa correctamente y cumple la voluntad de su padre? Pues todos lo sabemos, contestaríamos igual que los fariseos: el primer hijo es el que cumple la voluntad del padre. Jesús nos viene a decir 2 cosas. La primera de ellas es que nuestras palabras han de ir acompañadas de obras, de hechos. Entonces, lo que nos viene a decir Jesús en el Evangelio de hoy es que no basta solo con decir de palabra que creemos en Dios, sino que también los hechos son importantes. Y segundo aspecto, y aquí es donde se pone el acento del Evangelio, que, como digo, parece muy sencillo, porque cuando escuchamos la parábola pues enseguida captamos el mensaje, pero Jesús pone el acento en el reino de Dios. ¿A dónde nos envía Dios? Nos envía a trabajar en la viña, es decir, en el reino de Dios. Y Jesús lo que refleja en ese primer personaje que va a trabajar en la viña es el arrepentimiento de aquellos que, habiendo escuchado a Juan el Bautista, sienten la conversión. Son llamados también al reino de Dios y han sentido realmente la conversión. Aquellos, en cambio, que, como el segundo hijo de la parábola, dice que va a ir y que no va, pues son, y es una buena crítica de Jesús a las autoridades religiosas. Se creen justos, se justifican en todos sus cumplimientos, en todas sus leyes, pero al final no cumplen o no acaban cumpliendo la voluntad de Dios ni trabajando por el reino de Dios. Fijaos que el final del Evangelio, como siempre, pues llama un poco la atención, un poco bastante. Los publicanos y las prostitutas creyeron a Juan el Bautista, es decir,
aquellos que ellos estimaban, los fariseos estimaban como indignos para salvarse, son para Jesús los primeros que escuchando el anuncio de Juan el Bautista acaban convirtiéndose y creyendo. Es decir, serán aquellos que dirá el Señor: no voy a la viña, pero se arrepentirán profundamente y dirán: Dios me ha llamado a mí también a la salvación. Como digo, se trata de que nosotros también vivamos coherentemente el Evangelio de Jesucristo, que no lo vivamos únicamente de palabra, Señor, yo creo o yo tengo fe, sino que también nuestras palabras sean consecuentes con nuestras obras, es decir, que en todo momento busquemos la voluntad de Dios para decir: yo te sigo, Señor, con todas las consecuencias, con mis palabras, también con mis obras, con todo lo que yo soy, y tú me has llamado a convertir mi vida para acercarme más a ti. Pues aquellos que recibieron ese amor de Dios y que fueron llamados son los publicanos y las prostitutas, aquellos que tampoco tenían ninguna esperanza de ser llamados por el Señor, son escogidos en primer lugar para llevar a cabo ese trabajo y facilitar así también la tarea que el Señor les encomienda para trabajar en el reino de Dios. Pues todos somos llamados a hacer presente ese reino de Dios con nuestras palabras y sobre todo con nuestro testimonio, con nuestras obras, siendo coherente con aquella fe que profesamos y que vivimos y que nos hace también sentirnos más cerca del Señor. Pues vivamos también nuestra fe viviendo unidos a Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.